Hola, soy Adela Jara Yo soy Marta Paredes. y esto es... Dos psicólogas conversan con... Hoy día estamos privilegiados con la presencia de la doctora Rocío Espichán. Rocío es médico cirujano de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tiene la especialidad en medicina intensiva por la misma universidad. Rocío ha llevado diferentes cursos de su especialidad y también cursos vinculados a la comunicación en situaciones críticas. Hoy es asistente en el Hospital Alberto Leopoldo Barton Thompson del Callao y también ha ejercido como docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Rocío, bienvenida al espacio de Dos Psicólogas Conversan. Gracias por estar acá. Gracias, Gracias. Rocío. Gracias por haber aceptado esta invitación. Nos alegra poder profundizar sobre los temas de medicina intensiva. Yo amo la medicina, me encantaría vivir en las unidades de cuidados intensivos y tú nos vas a llenar seguro con todas tus experiencias. Bienvenida a Dos Psicólogas Conversan con... No, gracias a ustedes, gracias Martita y gracias Adela. El placer es mío estar aquí a conversar un poco y compartir. Queremos empezar preguntándote, ¿cómo Claro. así en medio de la carrera, en medio de la carrera de medicina, cómo decides ser médico intensivista? ¿Esto es algo que tú lo tuviste claro en los primeros años, a partir de las prácticas, la primera vez que entraste a una unidad de cuidados intensivos dijiste, aquí me veo a futuro? ¿Cómo decides eso en tu vida? Bueno, primero mencionar que, ha habido una reforma curricular en San Marcos, realmente desconozco si al momento la unidad de cuidados intensivos es parte de alguna rotación, pero en mi formación y durante esos años, pues nunca en pregrado nosotros pasamos por unidad de cuidados intensivos. Realmente yo descubro que me gusta esto de la adrenalina ya cuando estaba haciendo el serum, ¿no? En mi vida escolar sí tuve un paso por la UCI que me marcó, que fue la pérdida de uno de mis abuelos. Me quedé simplemente pensando y saber si se hubiera podido hacer algo más. Desconocía por completo más cosas, ¿no? Y cuando llegué al Serum, pues tuve una experiencia bastante agradable, de mucha adrenalina, que fue un parto complicado. Yo era el médico, me tocó hacerlo en Huancavelica, sin recursos, yo estaba enyesada, una situación bastante inusual y difícil. Y pues salió un bebito casi realmente deprimido, realmente, y pues tuve que hacer una reanimación neonatal. Claro, era un bebito. Entonces, yo venía justo repasando mucho y me sentí muy satisfecha cuando después vi que el bebé empezó a llorar, lo terminé intubando y haciendo cosas que yo no sabía y nunca había hecho, más que las había leído. Y dije, "Mm, me gustó", pero era un niñito, era un bebito, y luego yo estaba en la disyuntiva si me dedicaba a los niños o a los adultos, ¿no? Entonces creo que ambas situaciones definieron mi decisión al momento de escoger la especialidad, la que les comento de mi abuelito, asociado al este estrés del nene y la satisfacción que pude ver. Después yo terminé el serum a los 6 meses y dejé al niñito ya con 6 meses y les hacía sus controles, ¿no? Dado que, bueno, ahí el médico general es todo en el pueblito, ¿no? Que me tocó hacerlo en Cocha, en Huancavelica. Fue así que dije, esto es lo mío. Pero fue en el serum, ya en pregrado yo no lo había pensado, me había ocurrido, pero no era parte de, o sea, no era mi primera opción, ¿no? Wow, qué fuerte, Esa fue la razón. qué fuerte, qué importante el hecho de que encima hayas vivido una experiencia de más joven con la pérdida de tu abuelo y ver a un recién nacido en Huancavelica, siendo médico general, serumista, sacando todos los conocimientos, todas las habilidades personales y competencias para sacar adelante una criatura que acaba de llegar al mundo. Y de haber sido, o sea, ni siquiera me lo puedo imaginar, tan satisfactorio ver que esa criatura 6 meses después está sana, está buena, creciendo. Este, eh,
me mueve un montón inclusive imaginármelo, y te pienso mucho ahí, jovencita en Huancavelica, ahí lejos, con recursos limitados, haciendo lo mejor posible y decidiendo por medicina intensiva, que es una especialidad hasta donde sé demandante en muchos sentidos. El hecho de ser mujer, Rocío, en algún momento ha interferido, no sé si positiva o negativamente, en tu carrera y especialmente en la especialidad que tú has elegido? Mm, podría decirlo que ambas, ambas, tanto positiva como negativamente, ¿no? Depende de qué ángulo lo veamos. O sea, yo creo que es um, un modo de verlo muy personal, porque yo creo que todo va de la mano con las prioridades que uno tenga y los objetivos que uno se trace. No todos ni todas las mujeres, creo yo, conozco muchas, tengo muchas amigas, que tengan como objetivo ser mamás. Entonces, yo creo que por eso la respuesta depende de qué ángulo lo veas. O sea, yo siempre quise hacerlo, ¿no? Pero también siempre trato de buscar mi propia satisfacción, mi felicidad. Y es por ello que decidí la UCI, ¿no? O sea, basada en lo que les vengo comentando. El hecho de ser mujer sí me cambió la perspectiva, porque es una sociedad bastante, no la perspectiva, ¿no? Sino creo que influyó porque es una sociedad, vivimos en una sociedad muy machista, ¿no? Lo percibo diariamente en la profesión, en el día a día, creo que todas, ¿no? El hecho de ser mamá influyó muchísimo, muchísimo, puesto que, te vuelvo a repetir, para mí siempre fue uno de mis sueños y uno de mis objetivos y mi prioridad son ellos. Bueno, tengo una nena y un bebito por venir, ¿no? Entonces, me cambió el ángulo de verla, ¿no? Antes de ello, quizás la UCI era como que, entre comillas, bastante prioritario, tenía muchísimos trabajos, me daba igual estar o no estar en casa, porque hacía lo que a mí me gustaba, ¿no? Realmente me divierte, pero, o sea, después, ya cuando tuve la bendición de ser mamá, pues dije, la miraba a mi hijita y decía, no, definitivamente no, no hay más trabajo, o sea, con uno y se acabó, porque para mí no, no hay nada que recompense esos momentos que no sean compartir con ella, pues, o bueno, en este caso ahora con ellos, quizás una noche de guardia o contarles un cuento, ¿no? Entonces, por eso es bastante personal, ¿no? Si lo vemos, influyó negativamente puesto que dejé de trabajar menos, o mejor dicho, empecé a trabajar menos, es la palabra adecuada, pero positivamente porque a mí me llenó. Yo logré uno de mis objetivos y no dejé de hacer lo que me gusta, ¿no? Bajé las revoluciones laborales, sí, por supuesto, pero porque bajo mi decisión personal, ellos son mi prioridad. Eso me parece importante, Rocío. Una mujer, madre, esposa, con un embarazo ya a portas de tener tu segundo Sí. hijo, un bebito maravilloso que viene a la vida y continúas ejerciendo tu profesión, te has realizado como mamá, amas ser mamá. Nos gustaría entender cómo afrontas ahora el trabajo, cómo es ese trabajo hoy. Tú sigues siendo una médico intensivista, mamá, esposa y todo. ¿Cómo lo afrontas ahora? Bueno, dada la coyuntura, realmente cuando empezó todo lo del coronavirus, la emergencia sanitaria, la emergencia nacional, pues yo estaba ya gestando, entonces pues soy parte de la población vulnerable, ¿no? Entonces lo que venía la gran pregunta, ¿y cómo yo voy a poder hacer teletrabajo, ¿no? Si estar en la UCI y estar en la casa es totalmente distinto. Entonces, bueno, y tuve el apoyo de mi jefe, ¿no? Al cual solo agradezco, se lo he dicho varias veces, ¿no? Y felizmente, pues yo logro trabajar desde casa, pero claro, no estoy en la cancha. Mi trabajo consiste en brindar informes a los familiares, ¿no? Que tampoco es muy fácil, es bastante difícil, ¿no? Puesto que son pacientes a los que yo no estoy con ellos dentro del campo, por llamarlo así, sí sé de ellos, pues, porque tengo trabajo es un sistema de historias clínicas electrónicas,
¿no? Entonces tengo acceso al sistema y desde luego converso con mis colegas antes de empezar con los informes para estar más al tanto de ellos. Pero igual yo no los manejo, eso lo hace bastante difícil, es la primera vez que me pasa, ¿no? Ese es mi modo de elaborar ahora, ¿no? Y es quizás un poco más complicado porque te cargas, ¿no? Quizás de 30 pacientes que había en la unidad, yo solo manejaba antes de la pandemia, pues 4 o 5, más no. Por lo tanto, eran 4 o 5 familias a las que había que informar. Ahora informo a todos. Entonces, son 30 pacientes, son 30 familias, o sea, es bastante difícil. Emocionalmente me refiero, ¿no? Porque no estoy en el campo de batalla, no estoy expuesta, eso sí, pero no deja de ser ¿cuál es la palabra? Para mí es un reto tratar de comprenderlos. Me ha costado mucho más que hacerlo cuando estaba presencialmente, ¿no? Ahora me es un poco más difícil, quizás porque, no sé, estoy más sensible o a lo mejor es el volumen de familias, ¿no? Pero es así como trabajo hoy en día. Wow, Rocío, eso quiere decir que lamentablemente en este contexto, por lo que vemos en las noticias, que trato de ver poco también, es probable que la mayoría de personas a las que tú, a la mayoría de familias con las que tú te comunicas, no siempre, o en un porcentaje minoritario quizás, me encantaría decirlo al revés, no es que sean tan buenas noticias las que comunicas. Si es así, eso no, lo cierto es que dar malas noticias nunca va a ser agradable, no hay forma de dar una noticia mala de una manera bonita, ¿no? Y eso empatiza mucho con el ser humano y moviliza mucho emocionalmente. ¿Qué piensas tú y cómo te sientes cada vez que tienes que levantar el teléfono y decir su familiar ha fallecido? Lo siento. ¿Cómo haces para después colgar y regresar a tu hija, regresar al cuarto del bebé? ¿Cómo haces para continuar? ¿En qué piensas, qué sientes y qué te ayuda? Es una pregunta interesante. Bueno, cuando yo le brindo informes a los familiares, son informes de los pacientes estables. De hecho, ya yo, pues parte de mi carrera, sabemos la historia de la película, ¿no? Entonces, ya cuando los pacientes empiezan a ponerse muy inestables y de pronto sabemos que no hay vuelta atrás, la noticia del fallecimiento lo hace el colega que está en ese momento dentro de la unidad de cuidados intensivos. Es parte de mis funciones y de los acuerdos a los que llegamos. Sin embargo, pues yo ya los días anteriores que venía deteriorándose, es bastante fuerte tener que decirles pues que va mal, ¿no? Y muchos de ellos, eh, pues, o no lo asimilan o están en la etapa de negación y sigue la etapa de negación. ¿Y cómo hago yo? Pues trato de separar las cosas. Me esfuerzo muchísimo para tratar de separar lo laboral de mi vida personal, ¿no? Eh, Puesto que simplemente cuelgo la llamada telefónica o acabo ese día con todos los informes y sí, la mayoría son noticias negativas. Algunas son positivas, pero son muy pocas, ¿no? Lamentablemente la mortalidad es muy, muy alta, ¿no? Pues simplemente cuelgo el teléfono, respiro profundo y mi frase es a empezar de nuevo, ¿no? Y veo a mi hija y se acabó, el trabajo quedó de lado. ¿No? O sea, es complicado. De hecho, cuando mis primeros años de especialista fue más difícil, ¿no? Ahora es un poco más manejable. No creo que me haya vuelto fría, por así llamarlo. Trato de no serlo. Y eso es algo que me esmero en mi día a día, no solo por mí, sino porque me trato de poner en el lugar de la persona que está tras la comunicación, tras el teléfono, ¿no? Que de hecho está con la ansiedad de que lo llamen, está con la ansiedad de que por favor dime que mi familiar está bien. Entonces, a veces me entristece, a veces me molesta, porque no todas las personas tienen las mismas reacciones y nadie, ninguno de nosotros tiene la culpa, lamentablemente, de un desenlace fatal, ¿no? Pero hay que aprender a manejarlo y sí me cuesta, creo lograrlo, realmente creo lograrlo,
porque pues si acaba el trabajo vuelvo a repetir y yo me pongo a jugar con mi hija lo que tenga que jugar y eso me llena y simplemente ya está, es parte de la vida, la muerte es parte de la vida, yo lo he llegado a comprender así. Qué importante lo que dices, Rocío, porque juntas toda tu experiencia cuando has estado en la UCI, desde aquella época que conoces ese mundo en Tucerún, en Huancavelica, Ujú. y pasas por mucha práctica, decides dedicarte a la maternidad combinando con tu ejercicio profesional, y me alegra mucho escuchar que disfrutas tanto con tu hija y disfrutas este embarazo y te gusta esta vida familiar, ¿no? O sea, Ujú. has logrado poder tener esa frase de a empezar de nuevo, poniendo en práctica todo, ¿no? A empezar de nuevo, a seguir ayudando a los demás, a empezar de nuevo, volviendo a jugar con mi hija, a empezar de nuevo, seguro con otras alegrías que te da la vida y con otros retos, pero me encanta eso de a empezar de nuevo. Por eso me gustaría que nos compartas qué recomendaciones, qué tips o qué otros pensamientos, qué otras frases te gustaría sugerir para las mujeres que quieren dedicarse a ser médicos intensivistas. ¿Qué les transmitirías? Mm, ya. Recontra interesante. A ver, espero que las pueda ayudar en algo. Realmente la profesión, la especialidad es preciosa. A mí me gusta, ¿no? Es muy sacrificada, sí. El ser mujer depende de cómo lo ve, de cuáles sean los objetivos que en este caso la colega tenga, ¿no? Lo importante es ser feliz, creo yo. Pero por lo menos a mí me pasó. De pronto, eh, en algún momento, pues vas a querer, si es que es parte de tus metas, ser mamá. Y pues tendrás que llegar, no sé si la palabra es decidir, pero sí priorizar, ¿no? De repente, pues me gusta mucho la UCI, tenía 4 trabajos, pero no hay forma que deje a mis bebés, ¿no? Entonces, chao UCI, o me reduzco a un trabajo, ¿no? Por eso depende mucho de las prioridades. Creo que eso sería uno de los mayores consejos, ¿no? Definir qué es lo que uno quiere para sí misma, porque después en el camino muchas cosas pueden pasar, ¿no? Dos, creo que la profesión no lo es todo. Es parte, en mi caso, de mi felicidad, pero no lo es todo. Hay otras cosas que te llenan. La profesión te absorbe, porque es un sistema de guardias. Es un sistema de guardias en las que realmente no puedes escapar, porque pues en Perú los trabajos son de 12 horas y es o toda la noche o todo el día. No solo te cansa físicamente, sino emocionalmente. Y en el caso de nosotras las mujeres, pues, sobre todo en el caso si tienes una familia nuclear ya, y sobre todo nenes, pues llegas a la guardia muerta de cansancio, quizás fue una guardia fatal, no solo físicamente, ¿no? Sino emocionalmente, repito, al menos a mí me pasaba eso. ¿No? Pues llegar a casa y la niña quiere jugar contigo o hay que hacer tareas. La mujer creo que siempre se lleva la parte más difícil de esto, pero para mí la más hermosa, ¿no? Que es, no sé, gozarlos, ¿no? Entonces, empezaría por ahí, definir prioridades en tu vida. No, no todas tenemos las mismas prioridades, ¿no? Segundo, saber que la decisión que tú tomes, pues en algún momento te va a tener que llenar, ¿no? O sea, de pronto, no, ay, ¿por qué la elegí? O, pucha, no, mirar hacia atrás. Pero sí, creo y estoy totalmente convencida y una vez más lo repetiré, que nunca es tarde para empezar. De pronto, de pronto, pues si era lo que siempre querías, pero te das cuenta que las prioridades en el camino cambiaron, ni modo, define cuál es lo tuyo, ¿no? Y sí, vuelvo a repetir, si a mí me dieran a elegir, yo creo que volvería a escoger la UCI, pero así también, durante el camino, priorizaría a mis hijos, ¿no? Entonces, por eso digo, eso es muy personal, ¿no? Y sí, lo otro es, pues, es bien difícil ante una sociedad machista. Hay que ser bastante tolerante nosotras como mujer, ¿no? Nosotras como mujer, no solo porque estamos escondidos detrás, como, como se ha mencionado anteriormente, ¿no? O sea,
dentro de la UCI no lo conocen al médico. El paciente entra mal, se va a piso y el logro en la mayoría de casos es del otro especialista, ¿no? Que no, por supuesto no tengo nada con otras especialidades, pero me refiero a que sí, el trabajo arduo de estabilizar al paciente es el intensivista que está escondido dentro de sus cuatro paredes, porque el mismo sistema nacional, el mismo sistema, perdón, que tenemos sanitario, pues es así, ¿no? Entonces, es peor en una mujer. Realmente eso es bastante frustrante. Yo creo que mujeres y hombres tenemos las mismas oportunidades, solo que nosotros tenemos el camino un poco más difícil por lo que ya menciono, ¿no? El hogar, los hijos. Sin embargo, el no ser reconocida es algo que también habría que pensarlo. Es la verdad. Yo lo diría y se lo diría a las chicas que están pensando como prioridad o como especialidad postular a la unidad de cuidados intensivos. Pero es hermoso. De pronto te das cuenta que el paciente que estuvo sumamente crítico y verlo de alta es como que, wow, lo logré, ¿no? Pero no solamente tú, somos un equipo. Somos absolutamente un equipo, todos. O sea, yo considero que dentro de la UCI nadie es ni más ni menos, mucho menos o el hombre o la mujer, ¿no? Pero me refiero a todos, profesionales y no profesionales. Es un trabajo en equipo muy bonito, que de verdad que ver que el paciente estaba por fallecer más de alguna vez, o incluso han podido hacer paradas cardiorrespiratorias y de pronto verlo salir es una satisfacción inmensa, ¿no? A definir prioridades y pensar qué es lo que realmente quiere uno en su vida personal, ¿no? Y de pronto también saber que, bueno, recién nos están conociendo con la pandemia, ¿no? Quizás esto cambie a futuro, no lo sé, pero hasta el momento parecíamos nosotros la especialidad incógnita, ¿no? La mayoría es, ¿y qué la UCI? ¿Y a qué te dedicas? Y a explicar porque pues nadie sabía el rollo este, ¿no? Pues yo creo que con esas pautas ojalá las ayude un poco a pensarla, ¿no? Bienvenidas si desean, pero no es fácil. De hecho, de hecho que va a ayudar, de hecho que nos ayude inclusive a los que no somos médicos a entender mejor qué es lo que hay atrás. Eh, Me quedo, Rocío, antes de terminar con un par de cositas que quiero como que resaltar. Es uno lo que nos acabas de decir, que en psicoterapia diríamos a los pacientes, no hay decisiones escritas en piedra, ¿no? O sea, ni absolutas. Lo que alguna vez pensé que era mi prioridad, en este caso mi carrera y mi especialidad, que claramente amo, no necesariamente va a permanecer así por el resto de mi vida. Tengo la posibilidad de ser flexible y redefinir qué es lo que quiero. Y si aparece una maternidad como una opción, puedo también decidir dedicarme a la maternidad, y también es totalmente válido, como bien dices tú, ¿no? O dedicarme a la carrera y dejar la maternidad para mi esposo o para las personas que me acompañan. Cada uno tiene que definir cómo va a escribir su historia personal. Y ser flexibles creo que permite tomar una decisión responsable en cómo reorganizarse, ¿no? Otra cosa importante que quiero también resaltar es esto que estás haciendo y cómo el sistema se está esforzando por ajustar y acomodar la realidad, ¿no? Me da tranquilidad, Rocío, saber que hay profesionales especialistas, o sea, especialistas en medicina intensiva que están al teléfono interesados y preocupados por informar a ese familiar que esté en su casa esperando noticias. No sé si esto pasa todo el tiempo y a cada rato, Rocío, pero a veces uno escucha en la televisión, entra al hospital y nunca más sabes de él. Y pareciera que en todo caso esto no es cierto, siempre o todo el tiempo. Da tranquilidad saber que si en algún momento mi familiar o yo misma termino en una UCI de un hospital como el tuyo, sé que tú y profesionales como tú van a estar ahí interesados en informarle a mi mamá, a mi papá, a mis hijos, a mi esposo, cómo sigo. Es bueno saber que eso existe y que los silencios eh, se están tratando de minimizar en la medida de lo posible pese a las circunstancias. Rocío, muchísimas gracias. Espero que las mujeres que nos escuchen se animen a atreverse a seguir rompiendo barreras y buscando oportunidades para que el sistema facilite que una mamá no tenga que tener que elegir, como dijiste tú, y poder combinar estas dos grandes funciones en sus vidas, ¿no? Muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido un precioso tenerte.
No, qué Muchas va, gracias a gracias, ustedes. gracias Rocío. Me quedo con tu empatía, con el saber, la validez de la primera, segunda, tercera vocación, ir de una a otra y con todo lo que nos has transmitido. Muchas gracias. No, qué va, gracias a ustedes, Adela y Martita. Ha sido un placer compartir con ustedes. Un abrazo. Gracias, gracias. Ah.